La Biblia es la palabra de Dios. Este maravilloso regalo tiene el poder de impartir, dar reflexión y llevar tranquilidad a tu vida. Este es un Tiempo con Dios, con el pastor Eliderio Angulo Guerra. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortíleo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Tradiciones paganas de ocultismo. Estas fueron palabras de advertencias para Israel, pueblo santo de Dios, pueblo separado de Dios, para hacer la voluntad del Todopoderoso. Y aquí hay una serie de advertencias que Dios le hace a su pueblo. La primera cosa que le dice a este pueblo, que no vaya a pasar a sus hijos o hijas por el fuego. ¿Cuál es el mensaje detrás de esta advertencia? Esta era una costumbre, una práctica cananea en honor a un dios llamado Moloc. Moloc era una estatua, una imagen que los cananeos adoraban. Y no solo lo adoraban, sino que ofrendaban la vida de sus hijos en sacrificio a esta imagen, a Moloc. Era una imagen muy alta, y los brazos de esta imagen o de este ídolo estaba todo manchado de sangre porque los niños eran sacrificados en sus brazos. Y debajo de esta imagen o debajo de los brazos de esta imagen había un perol o había fuego que ardía y así morían estos niños. Los cananeos y los pueblos paganos ofrendaban en sacrificio a este dios Moloc sus hijos y sus hijas. Dios le dice a este pueblo redimido, rescatado y bendecido que no practique esas cosas, porque estas cosas no le agradan a Dios, porque Dios es el autor de la vida. Él es el autor de la vida, Él promueve la vida, Él sostiene la vida y su pueblo tiene que promover, tiene que alabar a Dios por la vida. Hermanos y amigos, muchas de estas prácticas se hacían en los pueblos paganos. El tiempo ha transcurrido ya más de 4,000 años y hay pueblos en la actualidad que siguen haciendo tales cosas. Pero quién sabe, en nuestro medio no hay tal cosa. Pero hay otras prácticas que han sustituido esta forma de adoración. Y una de esas prácticas, por ejemplo, son aquellas cosas que normalmente hacen en los pueblos, como por ejemplo el pasar el alumbre al niño, y después de pasarle el alumbre al niño, ya ese alumbre lo ponen a la ceniza o al fuego y luego lo echan a un caudal de agua o un río, a un riachuelo o a una quebrada. Otra práctica es el pasar el huevo de gallina, lo pasan por todo el cuerpecito del niño porque está asustado, mal de ojo o algo le asustó y hay que quitarle ese susto pasándole el huevo. En la sierra hay otras prácticas como por ejemplo el pasarle el cuy. El cuy tiene que ser negro y se le tiene que pasar para que de esa manera se vaya la enfermedad, ya sea esto de un niño o de un adulto. Son prácticas que provienen de los pueblos paganos y que de generación en generación se ha ido transmitiendo y se ha perpetuado. Hermanos y amigos, hay otra práctica. Algunos le pasan el periódico o de repente revista. Pero aún en el pueblo de Dios podría darse esto. Y hay hermanos que ponen la Biblia sobre la cabeza. Sí,
así como usted lo escucha. Pon la Biblia donde te duele y la enfermedad se va a ir. Pon la Biblia en tu corazón. Son prácticas, por cierto, con algún matiz evangélico cristiano, pero detrás es una práctica pagana. Como pueblo de Dios no tenemos que practicar esas cosas, porque adoramos a un Dios que nos ha dado cosas muy claras en su palabra. Y una de las cosas es cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Entonces, advertencia número 1, estas prácticas ya no tenemos que seguir porque somos pueblo de Dios, porque estas cosas le desagradan a Dios, estas cosas le traen a Dios náusea. Dios los ve como algo asqueroso, sucio. Por esa razón, la iglesia muchas veces no crece, no conquista pueblos, no avanza, cuando uno que otro creyente está en esas prácticas del ocultismo. No, pero es en el nombre del Señor. Hágalo nomás en el nombre del Señor. Así se ha sanado mi hijito y va a sanarse tu hijito. Hermano amado, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si usted quiere pasar un cuy, mejor no se lo pase el cuy. Tráemelo el cuy que lo vamos a disfrutar en mi casa. Muy bien. Continuamos, hermanos. Entonces, vamos en esta primera parte. Número 1. Número 2. Ni quien practique, ¿qué dice la palabra? Adivinación. Esta práctica está íntimamente relacionada con la predicción del futuro a través de las mancias. ¿Y cuáles son las mancias? Cartomancia, quiromancia. Cartomancia es de las cartas. Quiromancia es a través de la leída de la palma de la mano. Celomancia. La palabra aquí, seleno, significa luna, y mancia es la adivinación que se establece mediante el aspecto y las fases de la luna. Vamos a ver cómo está la luna y de acuerdo a eso te vamos a dar el diagnóstico, vamos a presidir tu futuro. Eso se llama celomancia. Y también necromancia, es una palabra compuesta del griego necro, del cual es muerto. Y esto significa adivinación supersticiosa del futuro por medio de la evocación de los muertos. Invocan a los muertos, le llaman a los muertos. Y los muertos vienen del más allá, según esta teoría, y hablan y traen mensaje y traen ciertas advertencias. El espíritu de Miguel Grau me ha hablado y me ha dicho esto va a suceder. Eso se llama, hermano, necromancia. Como pueblo de Dios, estas prácticas tenemos que descartar. En estas prácticas están metidos los chamanes y aún políticos, deportistas, artistas, gente preparada, gente intelectual, inclusive presidentes están metidos en este asunto. Pero bíblicamente esto hay que cortar. Usted no puede ir a alguien que le lea la palma de la mano o que le lea la hoja de la coca o le lea las cartas, que una gitana por allí me dijo que el 2015 me va a apretar un carro, y el creyente débil en la fe que no conoce las escrituras está pensando más en lo que le dijo la gitana y ha dejado a un lado la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Él cuida nuestra salida y nuestra entrada, que Él es dueño de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Isaías, por favor no pierda libro de Deuteronomio, pero Isaías capítulo 44, versículo 24 al 25, dice la palabra: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros,
que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. La Biblia, a través del profeta Isaías, nos dice que el Señor deshace las señales de los adivinos y enloquece a los agoreros. Los adivinos están compactados con el diablo, han hecho un pacto con el enemigo, con Satanás. Y el creyente no tiene que frecuentar a esos hombres y mujeres para que les presidan el futuro. Si usted quiere saber su futuro está en las manos de Dios. Su futuro está en la palabra. Su futuro depende de Dios, porque nuestro Dios tiene el control de toda la historia. Nada se le escapa de las manos de Dios. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que depender única y exclusivamente del Señor. Número 3, ni agorero. Esta palabra viene del hebreo anán, que es astrólogo. Aquí está comprendida la dependencia en los horóscopos. Hay quienes se preocupan mucho por sus signos del zodiaco o del horóscopo. Yo soy Libra, yo soy Cáncer, no sé qué otros signos. Y hay personas que dicen, es que yo de este signo soy así. Eso es lo que dice mi signo. Hermano en Cristo, nosotros estamos bajo la protección de Dios, bajo el amparo del Señor. Esta forma de ocultismo a través de los agoreros depende mucho de estas prácticas del horóscopo, es decir, en la influencia de los astros sobre la vida de las personas. Existen razones científicas y teológicas para no creer en estas mentiras. ¿Y cuáles son las razones científicas, las razones teológicas para no creer en los agoreros? Primero, que existen muchos sistemas de astrología en Oriente y Occidente. Algunos hablan de 8, otros hablan de 12, otros hablan de 24 sistemas. Astronómicamente están atrasados y basan, hermanos en el Señor, basan sus cálculos solo en 7 planetas. Basan sus pronósticos en un sistema geocéntrico. Tenemos un sistema helicocéntrico. También ignoran que las constelaciones no están estáticas, sino que se desplazan en 5 años unos 30 grados. No consideran el caso de hermanos, por ejemplo, mellizos e incluso de siameses. Sus pronósticos se basan a partir del día del nacimiento de la persona. Les espera un destino a estas personas, realmente el tormento en el infierno. Los medios de comunicación aquí en Perú están llenos de agoreros, llenos de adivinos. Y ahora no es solamente, hermanos, la palma de las manos, sino que algunos pueden ver el diagnóstico y pueden presidir el futuro mirando los glúteos de la persona, las nalgas. Esto te va a ir bien, esto, el otro, que este astro, el otro. Hermano, la Biblia condena esas cosas. Los creyentes no tenemos que ir a estos hombres o mujeres que ha venido un buenazo de allí, de Piura, que me dice la verdad. Tienes que ir allá. Y después pues le pides perdón a Dios, como para iniciar el culto. El pastor pide perdón a Dios en nombre del pueblo, pues en ese momento Dios te va a perdonar. Pero si usted conoce la palabra y practica esas cosas, usted está en desobediencia. Usted está trayendo maldición a su casa, está trayendo maldición a la iglesia. Y como pueblo de Dios tenemos que decir alto a estas cosas. A las 12 del día en América Televisión, pues, o antes de las 12, hay toda una ceremonia, un ritual cristiano, entre comillas, pero más adelante, un poquito más adelante, me parece, ya está una bruja, una curandera, una espiritista hablando las cosas que van a suceder. Así está nuestro Perú, así está nuestro país. Y se hacen pasar por doctores, se hacen pasar por hermanos, se hacen pasar por profetas, pero tal cosa está condenada por la palabra de Dios. Veamos lo que dice el profeta Isaías, capítulo 47, verso 13 y 14. Isaías 47, verso 13 y 14. Dice la palabra: te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora
y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Aquí la Biblia nos está hablando de los agoreros, de los astrólogos. Nos está hablando de esa gente que se dejan guiar por los astros para pronosticar algo. Hermanos en Cristo, creo que el autor de la vida, el Señor, es digno que le honremos. Y como la gente no honra a Dios, no conoce a Dios, se deja guiar por estas cosas, vive en ese mundo, practican estas cosas de generación en generación. Y muchos de nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, estábamos en estas prácticas, pero en el momento de nuestra debilidad, cuando no confiamos en el Señor, como que hay la tentación de prestarle atención a estas cosas del ocultismo y el paganismo. La Biblia nos habla, en cuarto lugar, nos habla de sortíleo, del hebreo nahas. ¿Y qué significa esto? Controlar a una persona por hechizo. Controlar, conquistar, manipular a una persona por medio de hechizo. Es el control por encantamiento. Ahí están los amuletos y objetos esotéricos, pócimas mágicas ligadas al curanderismo, teniendo que tocarse siguiendo ciertos ritos apresuradamente religiosos, como por ejemplo el Padre Nuestro y Aves Marías, y las noches martes y viernes para hacer esa brujería. O en luna nueva, aquí se incluyen las supersticiones, y hay por lo menos 3 tipos de supersticiones generalmente o comúnmente practicado por mucha gente. Primero, en cuanto a la buena suerte, y escuche esto, hermano, porque tenemos que cortar con una práctica de esto que aún en la iglesia se practica. ¿Y a qué se debe eso? La ruda, la sábila. ¿Para qué? Para la buena suerte. Arroz a los recién casados, se les echa arroz. A otros, y ahí está la ceremonia del famoso buqué, que la novia tiene que lanzar el buqué, y donde cae el buqué, quien recibe el buqué el próximo año se casa, para la buena suerte. Luego, hermanos, está la ropa amarilla para el año nuevo, o comer 12 uvas, o salir con las maletas en año nuevo para que en el transcurso del año siempre estés viajando, o baños con mucura, tener como llavero, por ejemplo, la pata de un conejo, o airuro en los bolsillos para la buena suerte. El cristiano, pero tiene esas cosas en cuanto a la buena suerte. En cuanto a la mala suerte, si cruza, por ejemplo, un gato negro, o canta una gallina, hay que matarlo, este es mal agüero. El perro cuando aúlla, regalar, por ejemplo, pañuelos, la visita de la luciérnaga, alguien va a morir. Cuando se malogra la comida, se fermenta, esto es tapia, dicen algunos. Hermanos, con estas prácticas seguimos. Y el chiquito de 5 años, de 6 años, está captando todo lo que el abuelito, la abuelita dice. Este se va a hacer hombre, va a tener su matrimonio y va a transmitir todas esas mentiras a su próxima generación. Derramar sal sobre la ropa, o tropezarse con el pie izquierdo. Te va a ir mal, regrésate. O barrer la casa por la noche. Saladura, no vayas a vender sal en la noche o por las noches, porque no te va a ir bien. Y la gente vive en un sinnúmero de miedos, de temores, de pánico, de desconfianza. Cualquier cosa le causa aflicción, malestar, porque está pensando más en esas cosas. Los que trabajan en el campo están enemistados con la chicua. Algunos saben qué es la chicua, es un pajarito similar al manacaraco. Y cuando dice chicua, cuando dice, nos va a ir mal. Hermanos amados, esas cosas tenemos que dejarlo atrás. En cuanto a la protección de desgracias, la cinta con un muñequito en las muñecas de los bebés. ¿Y por qué le has puesto ese guairuro, ese muñequito ahí en la muñeca de tu bebé? Para que no le ojeen, porque se puede morir. Está medio palidosito, mijito, no sé qué le ha pasado, ya le han ojeado. Persignarse, por ejemplo, al salir de la casa contra la desgracia, o pasa por una iglesia
por un templo, o alguien está velándose, un cadáver en un velorio, tienes que pasar persignándose, si no, te va a ir mal, desgracia. Llevar crucifijos o rosarios, llevar la Biblia, si es creyente, bajo la almohada para que no tenga pesadillas, o colgar los famosos zapatitos en los espejos de los carros. Si es mototaxista, chofer, bueno, tiene su vehículo, ahí están un par de zapatitos o un zapatito. ¿Para qué? Para protegerlo. O no comer, por ejemplo, frijoles en los velorios, porque si no, esto se va a encadenar, va a soguear, va a morir la tía, el primo, el hijo, esto se va a encadenar. Hermano amado, son prácticas del mundo. Y Dios dice en su palabra, cuando entres a la tierra para tomar posesión de ellas, no copies las costumbres de los paganos, porque este pueblo santo es. Santo es. Somos pueblo de Dios. En quinto lugar, ni sigas la práctica de los hechiceros. Del hebreo, hashab, que es murmurar, o cantos para atraer a los espíritus. Y los hechiceros tienen una forma de traer a los espíritus en otro idioma, en otra lengua. Cantan, y eso es una evocación a esos espíritus para que se manifiesten y se apoderen de ese momento. Son personas que dicen, no produce tus tierras. Si no produce tus tierras, pues échale Uria. Si no produce tus tierras, pues da tu primicia al Señor. ¿No tienes suerte en el amor? ¿Has tenido uno y otro compromiso y no pasó nada? Estos son los famosos anuncios, 5 de la mañana. Ni los creyentes estamos esas horas orando, pero ellos a las 5 de la mañana ya están a través de los medios de comunicación, la televisión, la radio, hablando. Si no produce tu chakra, si en caso no tienes suerte en el amor, no te va bien en los negocios, has sufrido alguna pérdida, tienes alguna enfermedad incurable, desconocida, ven al doctor tal, yo tengo la respuesta. Los hechiceros. ¿Y qué dice el creyente? Han orado en la iglesia, me fui a orar en tal lugar, no pasó nada, entonces me toca ir al brujo, me toca ir al hechicero. Es triste, hermano, que un creyente esté en estas cosas. No, la señora es una curiosa, dicen algunos, pero tan curiosa es que se ha ido más al ocultismo, que usted lo toma como curiosa, pero esa persona está compactada con el diablo. Por acá, por Guastilla, hay un señor que debemos de orar por él, pero tiene mucha gente. Y algunos dicen, no, me he ido para que me acomode la columna, y hacen sus colas, 30, 40, 50 personas. Es que él cura con medicina científica, bueno, medicina de la farmacia y también con otras medicinas. Hermano amado, tenemos que hacer un pare. Tenemos que consagrarnos a Dios. Tenemos que honrarle a Dios. Cuidado con la hechicería. Cuidado con esto que incluye la tabla ouija, que es pacto con espíritu de muerto o de locura. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? En el tiempo de Moisés habían encantadores, había hechiceros, había adivinos. Cuando Moisés fue al faraón y empezó a hacer sus milagros, también salieron inmediatamente los encantadores, los adivinos, los hechiceros. La Biblia tiene mucho que hablar en contra de estas cosas. Es que como no tengo suerte en el amor, pues tengo que conseguirme como sea. Ya me va a preparar un remedio, una pusanga por ahí y lo voy a conquistar, lo voy a tomar y va a venir enredadito, va a caer en mis pies. Cuando no hay temor a Dios se puede hacer cualquier cosa. Cuando no hay temor a Dios se puede conseguir mujer y marido con hechicería, con brujería. Pero el cristiano depende de Dios. El que ha nacido de nuevo se somete a la voluntad de Dios. Obedece al Señor y su palabra. Muy bien, luego está los ni encantador, del hebreo shever, que significa lanzar brujería. Ahí está el vudú, personas expertas en hacer limpiezas y baños de florecimiento, prometiendo prosperidad. En esto cayó el expresidente Fujimori en las guaringas, las mesadas en el palacio de gobierno por la ex primera dama, Elian Carr, en el palacio de gobierno, entregando a las autoridades y todo ese gobierno. El mismo expresidente Toledo haciendo sus prácticas y sus ritos, entregándose al paganismo. Por eso nuestro país está como está. Como pueblo de Dios tenemos que orar y predicar contra estas cosas, porque estas cosas traen maldición, estas cosas traen el juicio de Dios.
Estas cosas traen ruina. Por eso que Dios le advierte a este pueblo y le dice, no practiques estas cosas. Y la Biblia también nos habla de adivinos, del hebreo mendium. Entonces, muy familiar, muy conocido este término, un mendium. Sesiones espiritistas, personas que a través de un pacto satánico reciben poderes para controlar la mente de sus clientes, con la ayuda de un espíritu de adivinación y conocer los problemas reales de dicha persona. Aquí entra a tallar la parapsicología, que estudia los fenómenos extrasensoriales o el poder de la mente. Hermanos en Cristo, en cierta oportunidad, un hombre perdió su gata y fue ante un adivino para que le dijera dónde está su gata. El adivino le dijo, ¿sabe qué, señor? Ya no te preocupes más, tu gata murió, le llevaron muy lejos, es bonita la gata, por eso se aficionaron, te lo robaron. Y como se lo llevaron lejos, tuvo mucha pena, así que murió. Y le botaron debajo de un árbol y allí está, bueno, en descomposición. Y la persona que fue a consultar al adivino estaba admirado. Y le dejó que hable el adivino. Finalmente, ¿sabes qué le dijo? ¿Sabe qué, señor? Yo no me estoy refiriendo a mi gata, a mi mascota, sino la gata de mi carro. Se perdió, no dio con el blanco, no acertó. Hermanos, la Biblia nos habla de adivinos. En el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles nos habla de una joven adivina que daba grandes ganancias a sus amos. Pero cuando llegó el momento de su libertad, el apóstol San Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en ese momento el espíritu de adivinación salió de esa joven. Y por esa causa Pablo y Silas fueron echados a la prisión. Hermanos, los adivinos en la actualidad están haciendo mucha plata y están confundiendo a mucha gente. Y muchos cristianos débiles están cayendo en manos de ellos. Luego vienen los magos. Se refiere no solo a personas que practican, sino que también a diferentes tipos de magias. Ahí está la magia blanca. ¿Y en qué consiste esto? Para deshacer los maleficios. Ahí está la magia verde, curaciones con plantas asociadas a ritos. Vamos a curarte con esta plantita, pero vamos a hacer esto y lo otro. La magia amarilla, conceder amores imposibles. Ahí están los famosos amarres. La magia negra, para hacer el mayor daño posible. La magia roja, para condenar o conceder, riquezas. Cuidado con los juegos de lotería, porque son juegos de azar. La tinca y otros juegos, porque esto tiene que ver con juegos de azar. Ahora hay una parte también, la Biblia nos dice, ni quien consulte a los muertos. Esto es necromancia. El 1 de noviembre, muchos frecuentan los cementerios en diferentes partes en nuestro país. Algunos van llevando la mejor comida que le gustó a su ser querido que falleció. Y van y llevan y hacen toda una fiesta, inclusive llevan orquestas, cervezas y todo lo demás, y hay toda una celebración. Y la palabra nos habla que no se debe consultar a los muertos por los vivos. No se debe consultar. Hay quienes dicen, pero mi papá me ha revelado, mi papá muerto, y mi papá me ha dicho que no me vaya y que no haga este viaje, que no haga esta compra, porque me ha dicho que no me va a salir bien. Hermano amado, los muertos están en su lugar. Si han sido creyentes, están en el paraíso. Si no han sido creyentes, están en un lugar de tormento. Y de esos lugares no podrán venir a la tierra para dar mensaje a los vivos. Esto tiene un nombre, se llama ocultismo. Muchos invocan a muertos y aparentemente como que les habla y hay cierto movimiento, cierta manifestación y dice, sí se está manifestando, pero no es esa persona que falleció, sino un espíritu de mentira, es un espíritu diabólico, es un espíritu maligno que se está manifestando y que sí está trayéndoles lo que ellos están buscando, lo que ellos están pidiendo. Y la persona se encadena en estas prácticas. Y para que salga de estas prácticas hay que orar por su liberación, hay que orar en el nombre de Cristo y romper con esas cosas y renunciar a estas cosas. No es algo automático que ya te saliste de esto, se tiene que orar, romper estas cadenas, porque en Cristo Jesús debemos
de promover la libertad y no las cadenas de opresión. Hermanos y amigos, pues la Biblia nos habla algunas recomendaciones. El texto bíblico dice: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Hay 4 festividades que se celebran en octubre. ¿Sabe usted cuáles son esas 4 festividades que se celebran en octubre? Uno es la fiesta de Halloween, con toda su simbología y calendario satánico. La otra es la fiesta religiosa del mes morado. La otra es la canción criolla y también de todos los muertos, la hechicería e idolatría. 4 fiestas poderosísimas en Perú, y que cada una de esas tiene un significado y una influencia poderosa. Hermano amado, en la mañana les hice una pregunta: ¿qué se celebra el 31 de octubre? Y algunos dijeron: el Día de las Brujas. No, se celebra el Día de la Reforma. En 1517 Martín Lutero, con sus 95 tesis, dijo: no, la salvación es por gracia, la salvación es por fe, la salvación es solo por la palabra. Y gracias a Dios por esa obra y por esa valentía que tuvo este hombre. Por eso es que nace las iglesias protestantes, porque todos pertenecíamos a una sola iglesia, era la iglesia católica. Pero como habían prácticas que no se ajustaban a la revelación bíblica, Martín Lutero dijo: esto no puede seguir así, tengo que presentar la palabra. Y la intención de Martín Lutero era reformar la iglesia, no era dividir la iglesia. Pero mi hermano en Cristo, no quisieron que la iglesia se reformara, sino que la expulsaron con maldición. Eso se celebra el 31 de diciembre de cada año, porque en 1517 Martín Lutero presentó la palabra de Dios. Y es por eso que tenemos también muchas Biblias en nuestro propio idioma, porque solamente el sacerdote en el idioma latín hacía la misa, leía la Biblia, pero los creyentes no tenían la Biblia. Estaba prohibidísimo. Y le decían: si lees la Biblia te vas a volver loco. Los únicos capaces de leer la Biblia son los doctores de la iglesia. Martín Lutero dijo: no, esto no debe seguir así. Eso se celebra. Por eso le invito este jueves al estudio para conocer un poco más de esta historia y saber nuestras raíces históricas como iglesia protestante. Pero mi hermano en el Señor, hay una fiesta, la fiesta de Halloween. Se origina en Irlanda, en Escocia y Gales, con el nombre de la Festival de la Cosecha. Así se inició, pero en realidad era una conmemoración en honor al dios Samhain, que es el dios de la muerte. Porque el 31 de octubre era el primer día de invierno y todo parecía oscuridad. Más temprano se hacía oscuro, frío, y es por esa razón que conmemoraron ese día como el día de la muerte. Y así ha ido yendo de pueblo en pueblo, de generación en generación, tras año, hasta invadir los Estados Unidos, que es una fiesta muy fuerte en los Estados Unidos. Casi la mayoría de casas que no son creyentes tienen por ahí pegados sus telarañas, sus diferentes figuras, entre ellas calabazas, y los niños salen de casa en casa, de tienda en tienda a pedir caramelos, porque es una fiesta según ellos para niños, pero es una fiesta, nada más, nada menos que es una fiesta a la muerte. Los creyentes en Cristo no debemos practicar estas cosas. Y su hijito, su nietito le dice: mamá, voy a salir a recoger caramelos, a pedir colaboración porque es la fiesta de Halloween. Usted tiene que enseñarle que el Señor es dueño de la vida. Nosotros estamos llamados a proclamar la vida, a hablar las Escrituras, a alabar a Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho, y no promover estas prácticas del ocultismo. Cuando venía acá al templo de la casa pastoral, muy de temprano, veía ahí en esta tragamoneda, ahí cerca de la casa, una tremenda imagen, y era una bruja, y estaba todo vestida de negro. Pero ahora que hay una fiesta ahí al frente, ya lo guardaron, le camuflaron a la bruja para sacarlo en otro día. Son prácticas que se está viniendo con fuerza a nuestra ciudad. Y si usted como creyente, como padre, no conoce estas cosas, usted lo va a ver normal. Como el vecino tal que va a la iglesia tal practica,
Bueno, debe ser normal, pues así será. Lo puedes hacer también, hijito. Hermano amado, la Biblia dice que no debemos dar lugar al diablo. Debemos de humillarnos ante el Señor y buscar su sola y gloriosa presencia. Dice finalmente el mensaje de la palabra: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto serás. ¿Qué quiere decir? Dios nos dice que no le demos lugar al diablo, porque en otro tiempo éramos tinieblas. Ahora somos luz en el Señor. Esta verdad hubiera permanecido oculta de no haber sido porque el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero hizo posible que ahora tengamos la palabra de Dios al alcance nuestro, en nuestro propio idioma, y tenemos la palabra de Dios gracias a ello. Si no, hubiéramos estado en la ignorancia, en el olvido, en el pecado. Pero Dios nos ha mostrado una vez más su gracia. Hermano en Cristo, si usted conoce de algún creyente que está en estas prácticas, si usted sabe, ve y habla con ese hermano. Ese es su deber. Pastor, no, ese es tu trabajo de ti. ¿Quién ha dicho mi hermano? No es así. Si tu hermano peca contra ti, ve y háblale, estando tú y él. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma a 1 o 2 testigos, para que en boca, en presencia de esos testigos, conste toda palabra. Y si no oye, recién comunícalo al pastor. Y si no obedece, le ponemos en disciplina para que aprenda a temer a Dios. Ese es el camino, ese es el proceso. Pero más fácil es comunicarle al pastor y que el pastor se pelee con la gente. No es así. Si usted sabe de alguien que está practicando estas cosas, ve y háblale. Yo he dejado este mensaje, esta separata con las sugieres. Si usted quiere una copia de esta enseñanza, se lo puedo facilitar. Le puedo dar una copia. Dígale, hermano, quiero compartir contigo esta enseñanza que el pastor nos trajo el domingo por la noche. Dios nos ha liberado con su poder, con su sangre, con su obra hecha en la cruz. Deshació las obras del diablo, nos dio victoria contra el adversario, contra Satanás. Somos cabeza y no somos cola, no estamos salados, estamos para salar. Porque hay quienes dicen, yo soy salado, he nacido estrellado voy a morir. Nunca he tenido suerte en nada. Se ha muerto mi padre, se ha muerto mi madre, se ha muerto mi gata, se ha muerto mi perro, se ha ido mi amor. No tengo suerte en nada. Hermano amado, tú eres un hombre bendecido. Deja de hablar esas cosas. No le creas los cuentos chinos al diablo. Proclama la verdad, proclama la palabra. Párate firme con la armadura de Dios y declara la palabra del Señor. Amén. Bueno, hermanos, póngase de pie, por favor, y vamos a leer Colosenses capítulo 1, verso 13. Libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado. ¿De qué nos ha librado? De la potestad de las tinieblas. ¿Quién nos ha librado? Dios. ¿De qué? De la potestad de las tinieblas. ¿Y qué más ha hecho? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en el reino de su amado Hijo. Estamos en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar, por favor. Santo Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por esta enseñanza, por esta reflexión. Oramos que nos ayudes, Señor, a vivir en santidad, obedeciendo tus preceptos y tus mandamientos. Que nuestra vida, Señor, refleje siempre tu temor y que el conocer tu palabra nos libre, Señor, de tantas maldiciones y prácticas del ocultismo que llevan, Señor, a una vida de miseria, a una vida de tristeza, a una vida de decepción, a una vida de fracaso. Dios, oramos en este momento en el nombre de Cristo por quienes están atados a prácticas de ocultismo, que los liberes con el poder de tu sangre.
pero también oramos por los que practican estas cosas, los hechiceros, adivinos, los encantadores, los magos, que los liberes, Señor, con tu poder y que los hagas parte de tu pueblo, de tu iglesia, porque tú derramaste tu vida, tu sangre, aún por los pecadores, Señor, que están compactados con el diablo. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, tu liberación y tu paz sobre aquellas personas que están muertos en sus delitos y pecados. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Tiempo con Dios. Un momento importante que necesitamos en nuestras vidas para transmitirte la paz que buscamos en nuestros corazones. Escúchanos a diario por este medio de comunicación. Dios los bendiga, hermanos.